Bien, señores, tenemos muchos temas hoy, especialmente en el ámbito judicial, porque ayer fue el caso de la sentencia en primera instancia del caso Coral, con penas que van desde 20 años a los principales implicados, como el ex general Adán Cáceres, y otros 10 años, 15 años y 5 años. Es un caso que tiene casi más de 5 años. Sí, de hecho eh, el delator que fue condenado fue absuelto porque ya lo había cumplido. ya había cumplido. Es decir, ya había pasado el tiempo, Que mire el supuestamente. caso. Es decir, hay delatores que no cayeron presos ni un día en otros casos y dieron un dinero y están paseando por Europa. Pero este se la guamió, este estuvo preso y tuvo que entregar bienes y fue el que dio todos los datos de cómo operaba esto, que no era más que nómina y una serie de truchimanerías para sacar recursos del orden de los 4.000 millones de pesos. Mira, es lo que se sabe hasta ahora, Ramón. Y mira, son 20 años de prisión para Adán Cáceres, Torres Robiú y Núñez de Asa. Además del general Julio Camilo de los Santos, Viola y la pastora Rosy Guzmán, que recibieron 15 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional dictó prisión tras ser declarado culpable por su participación en un entramado de lavado de activos en el caso Coral y Coral 5G. Entonces, mira qué era lo que hacían. Ahí el dinero que estaba destinado para la inteligencia, para la compra de combustible, alimentación y nóminas, eran usados en otra cosa. Los recursos eran sustraídos y nombraban personas que, pon tú, que le pagaban, vamos a poner lo mínimo, 20,000 pesos, pero le daban 5,000 pesos a la persona y se quedaban con 5,000. Pero eso operó, Ramón, desde el 2012 hasta el 2020. Todo el periodo del gobierno de Danilo Medina. Ahora, eso te dice los controles excelentes que tenemos en el Estado Dominicano. Pero fíjate cómo la justicia tiene diferentes raseros. Este Sí. caso involucra 4.000 millones de pesos y le cantaron 20 años. Pero a Alexis Medina le cantaron 7 por una suma similar. Y Ujú. cuando hablamos de los delatores, hay delatores que, porque eso eran del sector privado, devolvieron dinero y no tuvieron ni 15 minutos en la cárcel. Sin embargo, el delator principal de este caso, que Ujú. se llama Raúl Alejandro Girón Jiménez, mayor del ejército, que él era una especie de operativo. Bueno, pues tuvo que devolver bienes y él tuvo tantos años en cárcel, entre cárcel y prisión domiciliaria, que se le dio pena cumplida. Es decir, que parece que la cosa depende del juez o depende a según, como dicen en la República Bueno, Dominicana. bueno, la sentencia como definitiva será, Ramón, será conocida No, en no, no, no. agosto. Esto le falta Le apelación falta y le falta apelación. Suprema. No, no, Ujú. no. Esto todavía. Está a mitad de camino, pero por lo menos se da un ejemplo de que la corrupción debe ser castigada y que hay jueces que pueden hacer su trabajo. Si tienen las evidencias y están ahí los elementos como para determinar que hubo culpabilidad en las acusaciones que se le imputan. Entonces eso debe hacerse, Ramón, porque a la hora de que tú tienes que pagar, de que te dicen muchas palabrerías, eh, y uno ve casos como ese, más todo lo que no se saben, que son iguales o peores, no hay confianza. Y cuando no hay confianza, es lo más terrible que le puede pasar a un gobierno y a una sociedad, porque tú no sabes en quién confiar Además, y, te queda un mal ejemplo, y te porque crea un mal tú le ejemplo. dices a los jóvenes, no trabajes, no te prepares, no hagas maestría. Si fulano no estudió nada y llegó a una posición, o tal empresario no se preparó y se hizo rico en el gobierno, entonces eso desestimula la honestidad y desestimula el trabajo y la preparación. Otro Mm. caso ayer, el caso Yeset, ese caso va a juicio de fondo y en adición el juez congela 500 millones de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat. Las familias, lógicamente, están inconformes, pero aparenta, si uno se lleva de las palabras de Camacho, de Wilson Camacho, de que el calificativo era homicidio involuntario O culposo. o culposo. La familia no está conforme porque eso
lo que establece es una condena entre 3 meses y 2 años como máximo. Pero bueno, si logramos una condena y resarcir, no hay manera de resarcir espiritualmente, porque esta es una herida abierta para los deudos y para esta sociedad. 230 muertos, no estamos hablando de cualquier cosa, y 180 muchachos huérfanos, pero el que sean condenados y que tengan que resarcir, yo pienso que sería un gran paso de avance en un país donde los ricos, la justicia es una cosa para los ricos y otra cosa para los Sí, pobres. Ramón, porque la idea de los abogados, de los señores Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, lo que esperaban era un auto de no lugar y que no pasara a juicio y que el peritaje que se hizo eh, fuera del que ya se había presentado no lo exculpa, y tú lo dijiste aquí en el programa, eso no lo exculpa porque hubo negligencia y eso se comprobó en ambos Tú sabes, estudios. perdón, qué dice el peritaje, de que por inclinaciones de la losa se fueron colocando fino tras fino. Pero Lo que se dijo. eso es lo que se dio. Es decir, usted vio que la losa se estaba inclinando y para que no se le acumulara agua, usted le tiraba un fino y volvió y le tiraba otro fino. Entonces, ahí hubo negligencia. ¿Sí? Se clavaron el cuchillo ellos mismos. Bueno, ahí está, los familiares querían que fuera tipificado de homicidio voluntario, pero jurídicamente No, hablando, y los era expertos en la difícil. materia decían que esto es un homicidio involuntario o culposo, que habrá de tener sanciones, no solamente penales, sino también un resarcimiento económico a las víctimas. A los que no se han transado, porque ya hay muchos que se han transado, Mm. ya uno empieza a sentir ya las reacciones al paquete impositivo, porque al inicio fuimos inundados con una serie de artículos que te presentaban el paquete como una especie de maná que cayó del cielo. Es más, tenemos que darle gracias al gobierno porque lo que ha hecho es devolvernos dinero. Ahora la cosa ya, que las aguas se calmaron, ya uno ve cómo la Asociación de Industrias dice, mire, el tema del gasto, y toca un tema específico que yo estoy de acuerdo con lo que ellos dicen. Tú vas a quitarle impuestos al asfalto, pero resulta que el asfalto compite con el concreto. Tú puedes hacer pavimentos de concreto y pavimentos de asfalto, pero tú estás colocando en desventaja el concreto. Bueno, para citar solamente un punto de los tantos que ellos han señalado, de por qué ahora en el Congreso tiene que haber una discusión donde lo que se pueda modificar se modifique. Hay figuras muy buenas, no es una cosa del otro mundo, porque el que le digan a los microempresarios que tú no pagues el adelanto, si él está formalizado, él va a tener que pagar su impuesto. Y al pequeño, que tú le digas que en vez de ser mensual va a ser entre pagos, no es que tú le estás regalando dinero a él. Y así hay otra cantidad de figuras que si uno la analiza, no son tan hermosas como dice, pero como quieres un alivio y un intento, si se quiere, hasta de mejorar un poco el sistema impositivo, pero hay impuestos, porque de algún lugar van a salir los 40,000 millones, que son los mismos 40,000 millones que el 30 de abril, después de un consejo de gobierno, le dijeron al país, vamos a buscar recursos de diferentes partidas para suplir el subsidio y que no se nos dispare el déficit, que tú y yo comentamos eso largo y tendido aquí, porque digo, pero digan de dónde va a salir, no esa generalidad y que espérate, que los viajes, que esto, lo otro. Mira, Ramón, pero es que al día siguiente del anuncio de las medidas, que fueron nada más algunos titulares y nos entusiasmamos porque vimos que no era tan grande, pero a la hora de que se ha ido profundizando y que se ha ido conociendo el proyecto, hemos visto que se omitieron muchas informaciones de las que se dieron en un principio. Y ahora pues la gente se está conformando diferentes ideas y viendo análisis desde diferentes puntos de vista. Entonces, fíjate que al día siguiente se habló no solamente de los 40,000 o 50,000 que se pretende recaudar con esto, sino que se le sumaron los otros 40 Sí, y se habló de 80 o 90,000 millones de pesos. Entonces ahora yo creo que tenemos que ponernos claro. Vamos a ver la comisión que está estudiando eso en el Congreso. ¿Qué te digo? Son nuestros legisladores, no podemos decir nada, no sabemos el criterio realmente analítico que tengan
pero esos fueron los elegidos. Ni tú ni yo, ni los televidentes podemos decidir en esto porque no somos congresistas. Ojalá que se dejen asesorar con personas que a veces le pagan, profesionales, expertos, que le ayuden a que lo que salga de ahí salga medianamente decente, ¿verdad? Porque una cosa es lo que se envía, otra cosa es lo que se discute y después lo que finalmente sale. Mira, yo invito a leer un artículo en Acento de Nelson Suárez, muy bueno. Mm, Él va a estar mañana en el programa. sí. Nelson Suárez es economista, pero su especialidad es el tema fiscal. Yo tengo que reconocer un error, porque yo ayer dije que el IPI se iba a tocar, porque yo recibí como 3 proyectos de leyes, pero Jacqueline con el sello, con todo, idéntico, y con la carta del Y no presidente. era ese. Y uno de ellos tenía el IPI. Yo reconozco que cometí un error porque además la persona que me lo envió era de mi confianza. Afortunadamente un par de amigos me llamaron. Entonces yo finalmente, aun cuando tenía el genuino, como quiera conseguir que un legislador me enviara el que está depositado y efectivamente el IPI no se toca. Ahora, hay figuras que en el documento oficial que presentó el ministro Magín Díaz no están y que sí aparecieron en el proyecto, como el aumento del 10 al 15% de los alquileres, el aumento del 10 al 15% de los honorarios profesionales que brindan abogados, ingenieros, La transferencia bancaria. la transferencia bancaria, que es un tablazo, que si bien las empresas pueden compensar, por la persona física no. Y eso representa un dinero. Y hay otras figuras. Pero bueno, en el Congreso habrá discusión. Por otro lado, hoy hay un artículo muy bueno del Listín Diario. Digo, no muy bueno, no, es muy malo. El artículo es bueno, pero lo que dice es terrible sobre el caso de los medicamentos de alto costo. Y esto solamente se refiere al caso de una asociación de Santiago que está denunciando el hecho de que hay 69 pacientes que tienen La enfermedad de Crohn y enfermedad de Crohn. colitis. Eso es terrible, la enfermedad de Crohn. Y el Son tratamiento es irritación. sumamente costoso. Mira, Ramón, pero no es la primera vez. Parece que este departamento de alto costo ha tenido muchos tropiezos y no nos lo estamos inventando porque cada vez, con mucha frecuencia, salen en los medios de comunicación reportes de pacientes, de asociaciones y del público en general que no tiene acceso a esos medicamentos. En el camino, ellos dicen que han muerto 11, Sí. pero esos 11 no han sido sustituidos. Entonces también hay Bueno, otros que ellos ya nos la molécula. referimos a la Fundación de Enfermedades Inflamatorias Intestinales, Crohn y colitis ulcerosa de la región norte. Ahí, nada más de eso. Sí. Y hay más de 62 personas que tienen más de 2 años esperando ser incluidos en el listado y que no han podido acceder. Otros que ya la molécula no le hace ningún efecto Y que hay y hay que cambiarla. cambiarla y se niegan a cambiarle la molécula y la molécula no le está haciendo efecto. Otros están esperando también que le llegue el medicamento para poder someterse a procedimientos quirúrgicos y no le llega. Entonces tú tienes la fecha de la cirugía, pero no tienes el medicamento y la incertidumbre que viven los familiares y quienes padecen la enfermedad es terrible. Parece que ese departamento no ha tenido la misma suerte del pasado, que aunque con sus falencias no tenía tanta denuncia de falta de medicamentos. En un momento se habló de que se amplió el catálogo, que se incluyeron nuevas enfermedades, nuevas moléculas, pero no ha funcionado. Y no ha funcionado no porque lo digo yo, sino por las frecuentes denuncias que hacen quienes hacen el uso de mismo ese Listín servicio. Diario menciona 4 reportajes que ellos realizaron sobre el hecho. Eso funcionaba bien con retraso. Nosotros llegamos a tener en una ocasión O muchas a veces una persona que sufría de hipertensión pulmonar, claro. y que había un retraso en la llegada de los medicamentos. Después se resolvió. Esa paciente lamentablemente murió. Ella murió porque Ella murió. tenía mucho tiempo y vino varias veces al Vino programa, varias porque veces ella se al convirtió en programa. vocera. Pero ese era un caso y ahí se salvaron muchas vidas. Y hay que decir también que el gobierno, este gobierno de Luis Abinader, ha hecho mucho en ese sentido, pero ese departamento no se ha logrado organizar y los recursos pareciera que no fluyen como deben fluir y los compromisos no son honrados como deben ser honrados, porque
Tú no puedes tomarte un medicamento en un mes y o 3 meses corridos y en el cuarto o quinto mes tú no tengas el medicamento. Y hay que recordar que el que utiliza ese medicamento no tiene el dinero, aparte de que no hay ningún seguro en República Dominicana que cubra el costo de esos medicamentos.